totalmente. La recuperación del equilibrio de los poderes, porque la Constitución del 99 estableció un poder ejecutivo demasiado fuerte y un parlamento demasiado débil, un centralismo, aunque lo diga en teoría, que el Estado es federal, ¿verdad? No lo es. Entonces yo quiero tener un Estado federal y un Estado municipalizado, de modo que los municipios tengan competencias. Todo ese cambio político y además el cambio económico también, que es otro tema profundo el cual yo quiero liderar en el país, para que la economía socialista, donde el Estado es el dueño de los medios de producción, donde la economía se declara casi como algo controlado por el Estado, pase a ser una economía de mercado que genere riqueza, que genere bienestar y superemos este momento tan difícil de pobreza que vive el país. Esos cambios en su conjunto necesitan obviamente modificaciones en el orden constitucional y legal. En el plano constitucional, el propio texto vigente de 1999 establece 3 mecanismos para lograrlo: la reforma, la enmienda y la Asamblea Constituyente. ¿Cuál se va a aplicar? Eso va a depender mucho del momento político en que van a desarrollarse esos cambios. Para mí lo ideal sería un acuerdo de la sociedad venezolana que integre a todos los sectores políticos a los fines de que esos cambios tengan el consenso mayor de la nación. Porque en todo caso todos esos cambios tienen que ir a un referéndum, sea el mecanismo, cualquiera que sea el mecanismo que se implemente. Y si usted me dice, yo como nuevo líder de la República, una vez que sea elegido presidente de la República, buscaré el mayor acuerdo posible para que todos estos cambios tengan, repito, el mayor consenso que sea posible lograr, porque la Constitución no es una carta que necesita realmente el apoyo de todos los sectores de la sociedad, y no vaya a pasar lo de 1999, que solamente se impuso una sola forma de ver y entender la política y la economía en Venezuela. Hemos hablado de los cambios necesarios desde el punto de vista de la Constitución o de las leyes para transformar el Estado. Y desde el punto de vista económico, ¿qué hay que hacer? Porque una de las frases más comunes que uno escucha en los sectores de oposición es, bueno, el modelo económico fracasó. Y lo vemos en la calle con la realidad que nos encontramos en la panadería, en el supermercado, en los bancos, qué sé yo. Pero ¿qué hay que hacer desde el punto de vista económico? Que entiendo que podemos coincidir que en este momento es una de las prioridades de la población que se ve desasistida. Es la prioridad. En este momento la prioridad es que no tenemos cómo comer, que los ciudadanos, claro, el salario no le alcanza, los pensionados, a mí me angustia, me duele profundamente cuando hablo con cualquier jubilado pensionado, que me dice yo apenas lo que cobro para comprar la pastilla para la atención. Hasta para el chavismo es innegable eso. No, es que me he encontrado con cualquier cantidad de personas afectas históricamente con el chavismo y con el gobierno actual, que ya me han dicho claramente no continuamos en esto, hasta aquí. Y me he encontrado, acabo de estar, por ejemplo, este fin de semana en el municipio Urdaneta del estado Lara, en Santa Inés, estuve en Falcón, y allí en esos municipios que son bastante rurales, en los límites de Lara con Falcón, me encontré con varias personas del PSV que me acompañaron para decirme, vamos a apoyar un cambio, y nos parece serio, nos parece bien lo que usted está diciéndonos a nosotros acá. Entonces, cuando esa gente te dice que no tiene cómo comer, pues esa es la prioridad para nosotros, la que tenemos que tomar en consideración. ¿Cómo lograr ese cambio? Quiero que tengamos claro que si no hay cambio político, no va a haber cambio económico, porque en primer lugar tenemos un gobierno que se peleó con la comunidad internacional. Duraron muchos años insultando a todos los factores y bueno, llegamos a una situación de ruptura de relaciones con países fundamentales del mundo, lo cual ha generado toda una crisis en ese proceso de intercambio económico. Cuando yo sea presidente de la República vamos a tener relaciones respetuosas con todos los países de la comunidad internacional, pero yo me voy a empeñar especialmente en tener muy buenas relaciones con Estados Unidos, con Europa y con los vecinos de América Latina. Voy a promover de verdad una integración subregional, como fue en algún momento el proceso histórico, por ejemplo, el tema de la comunidad andina, que la revolución nos sacó de la comunidad andina una de las cosas más absurdas. Y a pesar de que el señor Petro vino en estos días a Miraflores y le planteó, el tema por ahí, y el señor Maduro no va a entrar a la comunidad andina porque eso supone respetar una serie de normas que aquí no se cumplen. Y obviamente solamente un cambio político lo va a permitir. ¿El tema de los derechos humanos, por ejemplo? Entonces, uno de los temas, por eso es que no estamos ni en la comunidad andina, ni los van a admitir en Mercosur, porque Venezuela es un país donde hay una situación muy grave de derechos humanos. Por eso... y nosotros lo venimos planteando, liberar, por ejemplo, los presos políticos, que es un tema clave. Uno de esos presos políticos, una persona muy cercana a mi afecto, que es el profesor Javier Tarazona, una vez más desde este canal, invito, Fundaredes, invito
al señor fiscal general de la República a que le den el debido proceso al profesor Javier Tarazona y que se le haga un juicio en libertad como ordena la Constitución. Esos son los temas que obviamente impiden una integración de Venezuela en el mundo económico, pero además de eso hay que cambiar totalmente la gestión de los asuntos económicos. Y en primer lugar hay que privatizar todas esas empresas que fracasaron. Les voy a poner un ejemplo claro. Guayana. Los trabajadores de Guayana han estado estos días en protesta por los salarios. Cuando se estatizó Sidor, Benalún y todas las empresas básicas de Guayana, se decía, esta empresa es de los trabajadores. Ahora sí los trabajadores van a ser beneficiados porque en estos tiempos lo que ha estado es el capital internacional explotando a los trabajadores. Bueno, yo estuve en estos días en Guayana y lo que hemos visto en los días es que ya hoy en día un trabajador en Guayana no tiene ni siquiera para comer 2 días. Las empresas fueron saqueadas totalmente, las empresas fueron destruidas. Bueno, la única manera de que vuelva, que podamos tener una generación de materia industrial en Guayana es que esas empresas pasen al sector privado. Voy a promover la apertura petrolera nuevamente. Venezuela no puede seguir produciendo 500, 700 mil barriles y no es como dicen por las sanciones, no. Antes de las sanciones ya la industria petrolera estaba desmantelada, convirtieron las refinerías, los oleoductos, los pozos en chatarra. Y aquí es necesario hacer una gran inversión que el Estado venezolano no tiene cómo hacerlo y por lo tanto voy a ser un presidente que va a convocar a las empresas de mayor capacidad tecnológica y financiera para que vengan al país a reactivar la industria petrolera, de modo que volvamos a incrementar el ingreso en divisas y de esa manera contar con los recursos suficientes con los cuales pagarles a los jubilados una pensión digna, a los educadores, a las enfermeras, a los funcionarios de seguridad que trabajan para el Estado, un salario digno, pero es necesario también redimensionar totalmente el Estado, sincerar la nómina. La política exterior, por supuesto, que trae como consecuencia mejores relaciones e ingresos para el país, porque está cercada a Venezuela en este momento. Por eso le digo que conmigo vamos a tener relaciones con todos los países del mundo, pero especialmente vamos a tener relaciones con América Latina, con Europa y con los Estados Unidos, para que esos países nos ayuden a crear las condiciones con las cuales reactivar nuestra economía y poder recuperar el país. Voy a lanzar un plan especial una vez que sea presidente en el campo sanitario y alimentario de emergencia, porque aquí hay mucha gente que no está comiendo y lamentablemente esas bolsas del CLAP son un insulto a la dignidad de la persona humana y hay que tener un plan serio que debe desarrollarse en paralelo con la recuperación económica. Hay algunos que tienen la tesis de que hay que eliminar totalmente una ayuda a los sectores más humildes del país, pero yo les recuerdo que el proceso de recuperación económica toma tiempo y tú no puedes esperar que la economía se recupere para darle de comer a familias enteras que hoy en día no tienen nada en su mesa, no tienen lamentablemente las condiciones como alimentar a su familia. Entonces, este cambio del modelo económico y del modelo político va a ser la base fundamental con la cual aspiro a conducir a Venezuela una vez que sea elegido candidato en las primarias que organiza la Sociedad Democrática Venezolana en este año. Y de esa manera estaremos en condiciones de ganarle al actual presidente en las próximas elecciones. Tenemos que hacer una pausa, César, pero cuando volvamos vamos a leer comentarios de la audiencia y también puedo dejar en el aire una pregunta que está relacionada con la justicia. Ha habido muchos señalamientos, no solo en el contexto internacional, acerca de violación de derechos humanos de manera sistemática por parte de la administración del presidente Maduro en todos estos años. El tema además de la corrupción en PDVSA, por colocar uno de tantos ejemplos, si hay que hacer justicia, si hay que perdonar, si hay